estamos ya a pocos días de que el gobierno ingrese el proyecto de ley de presupuesto de la Nación para el año 2025. La fecha límite es el 30 de septiembre y ahí comienza un intenso trabajo, sobre todo de las y los parlamentarios integrantes de las comisiones de Hacienda, tanto de la Cámara como del Senado. Vamos a hablar de lo que se proyecta en materia presupuestaria, de lo que podría ser la discusión con uno de los integrantes de la Comisión de Hacienda, el diputado Jaime Sáez. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por el contacto. Hola Gabriela, gusto en saludarte. Un gusto Gracias conversar por la con oportunidad. usted. Gracias, diputado. Bueno, siempre se dice que la ley de presupuesto es la madre de todas las leyes, la ley más importante, engloba todos los ministerios, son diferentes partidas y finalmente son las platas que se van a destinar a cada uno de los ítems que conforman, ¿no?, la organización estatal. ¿Cómo ve usted lo que podría ocurrir para este año 2025 cuando ya hay ciertas advertencias, por ejemplo, por parte del Consejo Fiscal Autónomo, que no hay más espacio, Mm. por ejemplo, para aumentar el gasto? Bueno, yo diría que este es uno de los presupuestos más complicados en cuanto a su elaboración, de los que se tenga memoria. Este es mi primer periodo como diputado y he trabajado activamente en los dos presupuestos anteriores. Eh, Este sin duda ha tenido mayores dificultades producto de factores macroeconómicos relevantes. Eh, yo diría dos elementos sustanciales. El primero es que la holgura fiscal se ha ido reduciendo en los últimos años prácticamente a niveles mínimos. Y lo ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo también en numerosas oportunidades, que si es que queremos financiar nuevos gastos, necesariamente se tiene que hacer conforme a nuevos recursos, a nuevos ingresos para el fisco, y eso no ha sucedido más allá de factores circunstanciales en los 2 años anteriores, ya sea por ingresos extraordinarios por concepto del litio, por ejemplo, con un precio muy alto desde el 2022 al 2023, y también del precio del cobre en el 2023-2024. Pero este año, además, ha habido una recaudación fiscal menor a la esperada en la operación renta, y esto tiene que ver principalmente con mucho crédito fiscal que se produjo a partir de la pandemia, donde distintos instrumentos que se aplicaron en ese momento para sostener la economía en pie, para que muchas empresas no quiebren, fueron difiriendo los pagos en el tiempo, Mm. y están solicitando devolución de impuestos en lugar de pagar. Y esas son las reglas del juego que tenemos hoy día, pero esa circunstancia especial creo que condiciona fuertemente el nivel de gasto para el 2025. Es una situación que debiera cambiar a partir del 2026 en adelante si es que las condiciones continúan normales. Y creo que esas dos cuestiones son muy importantes para tener un presupuesto que tiene que hacerse cargo de mantener un déficit fiscal controlado, con un nivel de deuda prudente que también se ha acercado a sus límites en los últimos años, donde en la administración anterior, en pandemia, el nivel de deuda aumentó más de 12 puntos. Se ha ido moderando en esta administración, sin embargo, sigue estando ahí muy al límite. Y creo que con ese escenario, que evidentemente es restrictivo en cuanto a la expansión del gasto, lo que nosotros en el Frente Amplio al menos esperamos es que el gobierno pueda presentar un proyecto de ley de presupuesto 2025 que haga énfasis en el cuidado de las personas, de las familias, los hogares, y que al mismo tiempo revalorice el rol de lo público, entendiendo el rol de lo público como la mayor presencia del Estado en los barrios, en el territorio. Esto en la perspectiva no solo de acercar de mejor forma los servicios públicos a la comunidad, y algunas otras, como por ejemplo el Ministerio de Cultura, va a tener un aumento presupuestario histórico, que nosotros esperamos pueda darse también eh, con la flexibilidad necesaria para que un ministerio que es pequeño en cuanto a su estructura pueda ejecutar adecuadamente un aumento presupuestario tan ostensible como el que va a presentar el próximo año, que nosotros estimamos debe estar por sobre entre los 10 y 12 puntos más o menos, quizás un poco más incluso. Diputado, Eh, antes de avanzar, justamente en ese tema, una duda. ¿Se habló de un ajá. 60% de aumento en algún momento por parte del presidente Boric en cultura? Es importante que al mismo tiempo tenga la posibilidad de establecer, por ejemplo, convenios de colaboración con organismos del Estado que sí ejecuten presupuessto orientado a infraestructura, como el MOP o el Ministerio de Vivienda, para que de esa forma la ejecución presupuestaria en el caso del Ministerio de Cultura pueda darse de una forma un poco más sólida. De lo contrario, le entregas demasiados recursos a ministerios o instituciones que tienen poca capacidad de poder gastar esos recursos, y eso también sería problemático. Así que yo creo que
en un ámbito diría restrictivo, un presupuesto austero. Vamos a tratar de generar las mejores condiciones para poder dar cuenta de necesidades que están bien presentes. Nosotros lo hemos dicho desde el Frente Amplio, por ejemplo, el Sistema Nacional de Cuidados requiere de ser robustecido, y junto con la tramitación de su ley particular, es importante que ya la ley de presupuesto empiece a entregar señales relevantes en materia de los centros de cuidado, en materia del estipendio para cuidadoras de personas en situación de discapacidad o personas postradas, en materia de coordinación también intersectorial entre los distintos servicios que están asociados en desarrollo social y familia a la labor de cuidado. Para poder también tener un mejor gasto. Una cosa que es importante es que pueda aumentar el presupuesto de determinadas partidas o ministerios, pero que al mismo tiempo eso se pueda dar de forma bien articulada, coordinada con otros servicios para que haya mayor eficiencia en la ejecución presupuestaria y que finalmente todo esto se traduzca en una mejor calidad de vida para las personas. Sí. Diputado, en relación a lo que usted nos conversaba al inicio, para decirlo en sencillo, podemos decir que en años anteriores hubo mayor gasto producto de distintas situaciones como la pandemia, entre otros aspectos, y el Estado de Chile se tuvo que endeudar más de lo que se presupuestó en algún momento y ahora entonces no puede haber más endeudamiento, sino que tenemos que reducir el gasto, algo así. O sea, el endeudamiento es una cuestión que definimos, que define el Congreso en conjunto con el gobierno de turno, y hay un nivel de deuda prudente que se ha fijado en el caso de Chile en torno al 40% del Producto Interno Bruto. Estamos cercanos a ese valor, sin perjuicio de aquello. Hay muchos otros países que tienen niveles de deuda incluso mayores, pero en el caso de nuestro país, históricamente su nivel de endeudamiento en los últimos 20 o 30 años ha sido más bien bajo, y costó más de una década y media, básicamente, poder reducir el nivel de endeudamiento, y que las necesidades propias del país las pudiéramos financiar con ingresos propios. Eh, por eso es que el gobierno insistió tanto al principio de esta administración con una reforma tributaria, y luego hemos insistido también con un pacto fiscal que nos permita obtener mayor recaudación. Ahora estamos con el proyecto de cumplimiento tributario a la vuelta de la esquina, ya debería llegar a la sala de la Cámara, donde buscamos recaudar casi 2 puntos del Producto Interno Bruto para poder acometer la tarea en pensiones, por ejemplo, porque para gastos permanentes y que además son crecientes en el tiempo, lo relevante es que el país tenga ingresos también permanentes y crecientes. Mm. Y el problema con la ley de presupuesto es que es una ley que es anual. Por lo tanto, pretender financiar políticas públicas que tienen un carácter estructural únicamente en base al presupuesto, a mí al menos me parece que es fiscalmente irresponsable, y por lo mismo es que hemos sido tan insistentes en que se puedan aprobar los proyectos que aumentan la recaudación, porque hoy día el país tiene otras necesidades y estas tienen que ser financiadas de manera responsable. Al mismo tiempo, el país tiene que hacer un esfuerzo mayor, y yo creo que se está haciendo por mejorar los niveles de crecimiento económico, porque el crecimiento también implica mayor recaudación. Así que hay un conjunto de elementos que hay que tratar de balancear. Al mismo tiempo hay un contexto internacional geopolítico de alta incertidumbre, de mucha volatilidad, con una amenaza bélica que está ahí muy latente, Mm. y que son todos factores que pueden incidir sobre cuestiones sensibles para nuestro país, como es el precio de los combustibles, por ejemplo, o el precio de algunos alimentos de primera necesidad que nosotros lamentablemente nos hemos acostumbrado a importar en lugar de producir. Así es que esos también son elementos que hay que tener a la vista durante toda la tramitación presupuestaria. Diputado Sáenz, en relación a las críticas que han surgido también desde la oposición frente precisamente a las declaraciones que dio el ministro de Hacienda, Mario Marcel, cuando, claro, de alguna forma en línea con lo que usted nos decía, también lo que dijo el Consejo Fiscal, de que este va a ser un presupuesto más bien austero, por decirlo de alguna manera. Y, claro, del otro lado dijeron que no estaban de acuerdo con este tipo de política fiscal. ¿Cómo lo ve usted? Me parece difícil de calificar, llamativo, porque cuando estuvieron en el gobierno, precisamente tuvieron una conducta que ha dejado al país con este nivel digamos, de endeudamiento, y no solo de endeudamiento, sino que de escasa capacidad de poder hacernos cargo de nuevas necesidades, porque se habla mucho del Fondo de Estabilización Social, por ejemplo, pero es un fondo que está prácticamente vaciado después de la pandemia, y en definitiva... eh,
uno se pregunta si es que ellos realmente quieren volver a gobernar y si es que aspiran a hacer gobierno nuevamente, sobre la base de qué van a administrar, sobre la base de qué cómo van a financiar aquello que le prometen a la ciudadanía. Se habla de parte de la derecha de elevar el gasto y la inversión en seguridad, por ejemplo, que es una cuestión que ha alcanzado niveles históricos bajo este gobierno. Pero eso no se financia con buenas intenciones o con bonitos discursos acá en el Congreso, se hace con recursos reales. Y en definitiva, lo que tiene nuestro país hoy día es que estamos hasta el cuello en cuanto a finanzas públicas. Digamos, las cuentas se han ido ordenando, la economía chilena hoy día está y las cuentas fiscales están equilibradas, pero están equilibradas en función de que no tenemos espacio para nuevos gastos. Y sabemos y somos muy conscientes de que tenemos necesidades que requieren un nivel de inversión muy importante, pero para poder acometer esa tarea necesitamos recursos que sean permanentes y eso es algo que la derecha no ha sido capaz de entender y lo que es medio triste es que yo creo que lo entienden, pero lo niegan. Y eso es bien, como te decía antes, llamativo. Creo que es poco responsable con gente que ha sido gobierno y que aspira nuevamente a ser gobierno y uno se pregunta realmente en qué situación de capacidad real están para poder conducir los destinos de nuestro país de forma seria. Diputado Sáenz, para finalizar, en relación a los porcentajes que quizás se le pudiesen dar algunas partidas o a unas por sobre otras, si usted pudiese del 1 al 5 enumerar cuál sería la prioridad en relación a los montos, a los dineros comprometidos también para cada una de ellas en orden de prioridad y también a lo que la ciudadanía va de alguna manera solicitando, necesitando, lo que se ve en el día a día. A ver, nosotros todavía no tenemos el detalle porque digamos, el contenido del proyecto lo vamos a conocer una vez que el proyecto ingrese a la Cámara. Esperamos que el gobierno también pueda socializarlo con distintas fuerzas que apoyamos acá en el Congreso previo a la tramitación. Ujú. Sin embargo, eso aún no ha sucedido, todavía faltan algunos días para aquello. Pero nosotros comprendemos que este es un presupuesto que además debiese tener cierto nivel de apalancamiento con lo que el presidente señaló en su última cuenta pública a la nación. Y en esa cuenta pública se desprenden varios compromisos en distintas materias, en seguridad, en medio ambiente, en cultura, por cierto, en salud, en educación. Y aquello que el presidente ha comprometido, evidentemente, es algo sobre lo cual presupuestariamente el gobierno tiene que hacerse cargo. Y yo esperaría que, por ejemplo, como lo dijo en su cuenta pública, la musculatura del Ministerio de Medio Ambiente pueda crecer para dar cuenta de los distintos niveles de conflictos que tenemos a nivel nacional, básicamente por una institucionalidad ambiental que tiene muchas facultades, pero poca capacidad de cumplir con sus facultades. Eh, en materia cultural, en materia de cuidados y por supuesto en materia de seguridad, pero al menos lo veo yo de esta forma, con una fuerte orientación también hacia lo preventivo y hacia la presencia del Estado en los barrios, con carabineros, pero también con otros servicios públicos, con mejor coordinación con los municipios, para poder recuperar espacios públicos que se han ido perdiendo en los últimos años, ya sean plazas, sitios baldíos, mejorar la iluminación en las calles, etcétera, todo aquello que en la medida que el Estado se retira, le entrega ese espacio a la delincuencia, al crimen, y eso es algo que se puede revertir únicamente con una presencia fuerte del Estado y que ésta sea permanente, pues, obviamente en un trabajo conjunto con la comunidad, y eso también tiene que hacerse con recursos, por cierto. Diputado, para cerrar y para que quede claro, el tema de una posible condonación del CAE, del crédito con aval del Estado, ¿sería incluido en una ley de presupuesto o esto se No, tramitaría aparte? no, eso es bien importante, Gabriela, Sí. dejarlo como muy establecido. No tiene ninguna relación con la ley de presupuesto. Si bien es cierto, el año pasado, en el contexto de la tramitación de la ley de presupuesto, junto a diputadas del Frente Amplio, la diputada Yeomans y la diputada Rojas, logramos que el gobierno se comprometa a presentar un proyecto de ley que incluya la condonación del crédito con aval del Estado y de la deuda educativa en general, no solo del CAE, y que al mismo tiempo permita avanzar a un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. Y eso es lo que el gobierno estableció como compromiso.
Eso es lo que estamos esperando que se pueda presentar como proyecto de ley en las siguientes 2 semanas a más tardar, pero es autocontenido. Estamos hablando de deuda, activos que figuran en la contabilidad del Estado, como deudas por cobrar, pero que son deudas incobrables al final del día, que se transforman en activos tóxicos, que vienen a engrosar la contabilidad, pero falsamente, porque si usted me debe a mí y yo sé que usted me va a pagar, entonces yo la anoto en mi contabilidad porque yo sé que usted Mm, el próximo mes me paga. Pero si yo considero su deuda permanentemente, y la estoy anotando, pero su deuda ya pasan 5, 6, 7 años y usted todavía no me paga, yo debería asumir contablemente que ya no me pagó. Y por lo tanto debería castigar contablemente esa deuda. Y estamos hablando del orden de los 1.000 millones de dólares en activos tóxicos que hoy día el Estado está destinando a solventar a la banca, porque estos 1.000 millones de dólares son garantías que el Estado tiene que cubrir de gente que no ha pagado por las más diversas razones. Entonces creo que esos recursos se van a redestinar, se saca a la banca de la ecuación, es un tema bastante más complejo que da para otra conversación, sí, pero que en el fondo va a entregar dos garantías, que usted va a poder estudiar en la universidad o en un centro de formación técnica sin endeudarse con nadie, no le va a deber a ninguna institución privada y que después va a retribuirle al Estado lo que el Estado hizo por usted mientras estudió 2, 3, 4 años, la cantidad que sea que dure su carrera, y lo va a retribuir en función de su empleabilidad y de sus ingresos y nunca superior a un 7% de sus ingresos mensuales. Eso como a grosso modo, sin conocer todavía los contenidos sí. en detalle del proyecto que el gobierno tiene que presentar. Pero lo importante es que no guarda ninguna relación con el presupuesto y no es que para avanzar en nuevos modelos de financiamiento de la educación superior o para condonar la deuda educativa vamos a sacarle plata a las escuelas o a A la educación salud, inicial. mm, No, eso no es mm. así, no tiene ninguna relación con la ley de presupuesto. Sí, por eso lo queríamos aclarar. Diputado, le agradecemos enormemente por el contacto, No hay por de qué. explicarnos bien este tema. Estaremos hablando de nuevo porque esta tramitación tiene para largo, así que ahí de De nuevo aquí a fin de año. estaremos, así es, así que de ahí Sí. estaremos nuevamente conversando para ver cómo va el avance y la tramitación de esta ley. Que esté muy bien, muchas gracias. Igualmente, Gabriela, que tengas buena jornada. Chao. Igual, conversábamos entonces con el diputado Jaime Sáez, él es integrante de la Comisión de Hacienda y estará encargado entonces junto a otros parlamentarios de tramitar el presupuesto de la Nación del próximo año.